Saludos, ¿qué tal amigos? Para mí es un gran honor tener nuevamente sobre este suelo, bajo este techo y entre esas paredes a mi querido amigo César Caldas. Digo nuevamente porque si bien esta es la primera vez que entramos en escena en un podcast como tal, ya hemos departido en varias ocasiones, hemos pensado en voz alta y como le he dicho anteriormente a él, se lo repito hoy, contigo se aprende y se desaprende muchísimo. De modo que hoy haremos lo propio ya ante un público más amplio y yo sé que vamos a aprender muchísimo y desaprender quizás aún más. Bienvenido, César. Gracias, Jonathan. Gracias. De verdad es un honor siempre juntarme contigo e intercambiar ideas. Tú sabes que yo siempre aprecio mucho el valor de una buena conversación. Y contigo más todavía, que además eres un hermano tan querido, tan cercano. Y pues de verdad que le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Yo creo que las ideas que fluyan, como siempre pasa cuando nos juntamos tú y yo. Y bueno, yo creo que será bien interesante. Es un lujo tenerte, mi querido César. Dios te ha dotado de una sabiduría, de una inteligencia y tienes mucho entre tus orejas y en lo blando que esconde tu pecho bravo. De modo que arranquemos con este tema de los dos cerebros. Cuando hablamos de los dos cerebros, ¿de qué estamos hablando? Porque para la mayoría de nosotros es un solo cerebro que tenemos. Coméntanos. Sí. A ver, si nos vamos un poquitico más atrás, vamos al inicio de los años 60, no dos, sino tres. La teoría ya que es en el mundo de lo que es la neurociencia contemporánea, es historia antigua, en la teoría de los tres cerebros de Paul MacLeod, un famoso investigador y entusiasta de la neurociencia de aquella época. Esa teoría hablaba que tenemos tres cerebros, o también muy conocida en estos ámbitos como la teoría del cerebro triuno. Se le achacaba, vamos a decir de esta manera, el cerebro primitivo, la parte de lo que es el tronco encefálico, la misma base del encéfalo, que está aquí escondido en la nuca y un poquito más arriba. El cerebro emocional, que es todo lo que es el sistema límbico, que está en el centro, más o menos, de la base encefálica, que es una red de neurocircuitos que se ocupan de procesar informaciones para generar las emociones. Y luego la parte más superior del cerebro, la parte más arriba del cerebro, lo que es el córtex cerebral. Entonces en aquella época se creía, y se creyó hasta los 90, que teníamos tres cerebros. Ya gracias a Dios con los años 90, que se conoce como la década del cerebro, por los muchísimos aportes que hubo en plano de la neurociencia que nos permitió, yo creo que fue una época en que Dios se glorificó de una manera hermosísima en el conocimiento del cerebro, porque hubo mucho descubrimiento, mucho hallazgo, mucha cosa interesante que hoy nos está beneficiando enormemente y que también sirvió para desmontar mitos como este del cerebro triuno, que si bien es un mito también, y en honor a la historia de la neurociencia, es muy importante siempre recordarlo, porque marcó una parte del camino, marcó una parte del entendimiento del cerebro, y que nos de algún modo pues labró el camino, allanó el camino por el cual estamos caminando hoy. Entonces, desde el punto de vista del cerebro triuno, hay un cerebro primitivo. Eso me huele a macroevolución. A ver, Darwin aparte, ¿ok? Darwin aparte. No tanto macroevolución. Primera, segunda, repito, el tema del cerebro primitivo. Primera, que de primitivo no tiene nada. ¿Por qué? Porque el cerebro tienes que verlo siempre como algo muy integral. Tienes que ver el cerebro como desde una visión muy holística. O sea, el cerebro es lo que aprendimos con la escuela de la Gestalt. O sea, no es un conjunto de estructuras para que uno camine, coma, duerma y tal y viva. No. El cerebro es un sistema, un todo integrado, un todo en todo, como tú bien acabas de decir. Es un órgano, lo más complejo que tenemos en el universo completo, y de ese cerebro deriva lo que también conocemos como la mente, que eso es otro tema. Entonces, está el tema del cerebro como tal, que ya vimos que no es triuno, ni mucho menos uno solo. Ahora, todo este prolegómeno para caer en la pregunta de los dos cerebros que tú me hacías. Anatómicamente, o sea, como órgano llamado cerebro, o sea, lo que es la masa encefálica, tenemos uno. Lo que pasa es que por funciones y por la enorme trascendencia que tiene para nuestro bienestar, nuestra salud neurocerebral, el otro segundo cerebro es nuestro estómago, lo que es la red gastrointestinal,
donde se alojan aproximadamente, se estima que anda cerca de los 500 millones de neuronas. Por eso hablo de salud neurocerebral, referido puntualmente a lo que es el cerebro, que es como decir la estrella de nuestro sistema nervioso central. Pero aparte de eso están las neuronas que están distribuidas por todo el cuerpo. Por eso hablamos de dos cerebros. Hoy sí, Las neuronas no se circunscriben al cerebro. No necesariamente. O sea, tenemos neuronas por todo el cuerpo. Por ejemplo, el corazón tiene neuronas. O sea, lo que es el sistema cardiovascular, hay neuronas en la puntita de, por ejemplo, en el dedo del pie, cuando uno vive esa inolvidable y hermosa experiencia de que andas descalzo en la casa y le das con el dedo chiquito del pie a la punta de la cama, esos momentos tan extraordinarios, ¿verdad? Que uno siempre recuerda. Oye, hay sensores que están encargados de comunicar al cerebro enseguida que algo anda mal. El estómago, lo que es la red gastrointestinal, o conocemos también como sistema nervioso entérico, está poblado de neuronas. Para que tengas una idea, poco más o menos. Al sistema nervioso entérico, lo que es la red gastrointestinal, se le estiman un poco más o menos, te decía, cerca de los 500 millones de neuronas. Un gato en su cerebro tiene más o menos 100 millones. Te doy un poquitico aproximado para darte un contexto lo más cercano posible. Se define la neurona como la unidad morfológica y funcional del cuerpo humano. ¿Qué significa eso? Es la unidad morfológica y funcional del cuerpo humano. Yo como que haciendo referencia al particular, esa definición del libro de texto que quizás estudié cuando estaba en séptimo u octavo grado, ahora que tú me dices esto, lo pongo en contexto porque dice del cuerpo humano, nada más del cerebro. Aunque nosotros tenemos esa noción de que las neuronas se circunscriben al cerebro y tenemos también esta noción, corrobórame si estoy en lo correcto o lo incorrecto, de que las neuronas no se reproducen, que las que se mueren ya no se reproducen. Erróneo, tremendamente erróneo. Y qué bueno que me toques el tema. A mí me encanta el tema de los neuromitos. De hecho, es uno de mis favoritos top 5 en la neurociencia cognitiva. A ver, son dos grandes tópicos. Uno, la neurona per se, como esa unidad, y qué bueno que menciona la parte morfológica, o sea, la parte de lo que es la forma de la neurona. Otra cosa es el tema este neuromito, que como mito al fin y al cabo no tiene nada de cierto, que las neuronas no se reproducen y tal. Eso la neurociencia contemporánea ya hoy por hoy ha desmontado por completo esta teoría. Entonces, te voy a ir respondiendo, voy a tratar de darte dos respuestas en una. El cerebro es la estrella del sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? Bueno, primero que todo es el objeto de estudio de la neurociencia, que es esa rama hermosa del saber que estudia el sistema nervioso y su funcionamiento y todo lo que se deriva de él. Ahora bien, sistema nervioso central es el cerebro con lo que es la médula espinal. ¿Te has fijado? No sé si has visto un cráneo, que los cráneos por la parte de abajo, la parte cerca en la nuca, tiene un agujero, el foramen magnum. Por ahí digamos que es el sitio donde conecta, ¿verdad? Lo que es cerebro con la médula espinal, que está maravillosamente puesta por Dios, protegida dentro de nuestra columna vertebral. Lo que es entonces cerebro y médula espinal es sistema nervioso central. Está sistema nervioso periférico, que son todas las redes nerviosas que van del cerebro a cada rinconcito de la anatomía, de la geografía humana. Y como te conté recientemente, el sistema nervioso entérico, que es la inmensa, preciosa, apasionante y misteriosísima red neuronal que está funcionando a un nivel milimétricamente casi imposible de creer, pero evidente porque hay muchos estudios que nos conducen ahí, en nuestro, lo que es el sistema digestivo, lo que es nuestro intestino. Entonces está el sistema nervioso entérico, te decía, y está lo que es la microbiota intestinal, que como lo he escuchado explicar al doctor Daniel López Rossetti, antiguamente llamada la flora intestinal, que es ese conjunto de microorganismos, virus, bacterias, bichitos y tal, que son los que se ocupan de que se pueda hacer una buena síntesis de neurotransmisores. Por ejemplo, hay neurotransmisores de tanta valía, tan maravillosos como por ejemplo la serotonina.
algún modo también la dopamina, que tiene mucho que ver, su producción tiene mucho que ver con cómo está trabajando tu sistema nervioso entérico. También la microbiota intestinal, es por eso que es tan importante mantenerla sana con lo que comemos, con el ejercicio físico que hacemos, con nuestro estilo de vida, porque tiene mucho que ver con lo que es el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema nervioso, con la conexión que tiene nuestro sistema nervioso entérico con el cerebro, sobre todo que conecta a través del nervio vago, puntualmente a través del tronco encefálico, también llamado tallo encefálico, que es lo que tenemos aquí en la nuca por dentro. Muy bien, entonces, cuando nosotros decimos que somos lo que comemos, que lo dijeron primero los griegos, estamos más que haciéndonos eco de un refrán, estamos haciéndonos eco de una realidad insoslayable. Somos lo que comemos. Y también, como tú me dijiste en otra ocasión, somos también lo que dejamos de comer. Dejamos de comer. Explícanos eso, por favor. A ver, el buen funcionamiento de tu carro va a estar en dependencia, de cierto modo, del tipo de gasolina que tú le eches. Si le echas una gasolina de muy buena calidad, así va a ser el rendimiento, pero si la gasolina que le pones es de mala calidad, pues bueno, va por ahí también. Pasa más o menos en este sentido. El cerebro es un órgano y como tal necesita ser alimentado y necesitas sangre fresca, que esos vasos sanguíneos trabajen correctamente y necesita oxígeno y necesita buenos nutrientes. Entonces, lo que tú comas, lo que tú seas capaz de digerir, lo que tus jugos gástricos procesen, de la calidad de lo que tú comas te va a hablar tu estatus, por así decirlo, neurocerebral. Obviamente, acorde a la calidad del combustible, le hace la analogía, la comida, todo lo que tú ingieres, así va a ser la calidad de tu cerebro y en consecuencia directa tu calidad de vida. Por eso se insiste tanto y hoy por hoy hay estudios valiosísimos que están llevándonos a entender esto, yo creo como nunca antes en la historia de la humanidad, del valor que tiene la alimentación correcta. Correcto. Y comer, cuando hablo de alimentación correcta, no es solamente que lo que tú comas realmente te nutra, porque no todo lo que tú comes te nutre, sino también comerlo en las proporciones correctas, en los horarios correctos. Porque, por ejemplo, comer en la noche, cuando te falta media hora, qué sé yo, para acostarte a dormir es algo que no es nada favorable, ni para tu intestino, ni para tu cerebro. Claro, porque tenemos los ritmos circadianos, ¿verdad? Sí, el ritmo circadiano es un tema apasionante, porque el ritmo circadiano, esto es un paréntesis rapidito, en el cerebro hay una estructura, una neuroestructura, llamado el núcleo supraquiasmático, que está pegadito a lo que es el quiasma óptico. El quiasma óptico tiene que ver con lo que es el tema de la visión. Recuerda que los ojos son solamente las cámaras. El lóbulo occipital está acá atrás, el que tiene que ver con procesar la vista. Entonces, el quiasma óptico es el que, digamos, como la interfaz. Tiene mucho que ver con el procesar la información visual. Ahora, el núcleo supraquiasmático es el que te da un poco, vamos a decirlo, no más simple, pero sí más sencillo, un poco te da la noción de que es de día, de que es de noche, que ya te vas a dormir, que te levantas por la mañana, que es hora de descansar. Es el que te da, y retomo el tema de los ritmos circadianos, te da desde el cerebro la noción de la hora y de tu comportamiento, pues acorde a la hora y tal y demás. Entonces, va por ahí. Primero el tema de descanso. Que eso para el dominicano a veces como que esos ritmos circadianos no necesariamente funcionan al pie de la letra, porque a veces yo estoy, digamos, en carretera de un pueblo a otro y veo gente bailando merengue a las 3 de la tarde, jugando dominó un día de semana cuando debe estar trabajando. Entonces, sí, eso es parte de la antropología del día a día en el Caribe, ¿no? Que los ritmos circadianos no son necesariamente determinísticos, sino que se dejan influenciar por el ambiente en que nos desenvolvemos. Es bastante circunstancial. Si tú haces eso mismo en mi país, en Cuba, te asombrarías. Sí. O sea, como que va por ahí. La cosa en sentido general es que tenemos que respetar esos ritmos. Hay que. Sí o sí. Porque está una etapa, para ponerlo quizás en términos sucintos, ¿verdad? Está la etapa de ingestión, de asimilación y de digestión. Claro, ¿verdad? Completamente. Podríamos decir que cada uno son 8 horas. Bueno, ¿qué te digo? Es que lo que tiene... Imagínate que todo lo que pasa acá, en el estómago, está rectoreado desde el cerebro.
pero todo lo que recibe el cerebro se está procesando en el estómago. La relación es biunívoca, es bidireccional, además es cercanísima. O sea, es por eso que la idea del segundo cerebro es que yo he escuchado, he leído por aquí, y estoy de acuerdo con eso, como que realmente el primer cerebro debería ser el estómago, y el cerebro como tal trabaja acorde a las órdenes del estómago. Es el ejemplo que te ponía, tú estás en una conferencia o viendo tu película favorita, pero hace 7, 8 horas que tú no comes, y por muy buena que esté la película, oye, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, te decía, primero que todo, el tema de la alimentación, de la buena alimentación, como refería anteriormente. Otra, el tema del sueño. Dormir con calidad, pero dormir la cantidad de horas requeridas, porque es que todo lo que ocurre en el cerebro durante el sueño es impresionante. El cerebro no descansa. Y como he dicho en otros escenarios, en otras ocasiones, casi metafóricamente, pero un poco para entender el contexto, es como que el cerebro te apaga a ti primero para entonces trabajar él. Entonces, alimentación buena, sueño y, por supuestísimo, el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio físico de fuerza. Está ya más que demostrado y son muchas las voces autorizadas que, gracias a Dios, están diciéndolo el día de hoy, que el músculo es el órgano de la longevidad. O sea, lo que te envejece no son los años que cumples. Lo que te envejece es el sillón, es el pasarte el día entero sentado. Lo que te envejece realmente es el sedentarismo. Entonces, todas estas cuestiones bien logradas, convertidas en hábitos, y hábitos es lo que tú haces todos los días, te van a permitir obtener una mejor salud neurocerebral y con ella pues una mucho mejor calidad de vida. Y repito, todo empieza y termina en la forma en que tú estás cuidando a tu microbiota, o sea, lo que comes, a qué hora lo comes, y tener en cuenta que es que inclusive hay hasta bueno, creo que era Hipócrates quien lo decía. Que no era hipócrita. No lo era, no, para nada. Hipócrates creo que era el que decía, y la ciencia hoy por hoy se está haciendo eco de eso de una manera muy clara, de que las enfermedades, sobre todo, yo no soy médico, yo soy un apasionado del cerebro, y en mis estudios y mis lecturas por tantos sitios he encontrado esta idea múltiples veces repetida. Lo que te enferma muchas veces es lo que tú, digamos, lo que mal comes. Lo que mal comes. O sea, entonces... Claro, a veces nosotros ni masticamos lo que comemos. A veces podemos estar comiendo una comida, entre comillas, saludable, pero no la estamos enviando al estómago propiamente masticada. Entonces el bolo alimenticio... Entonces sobrecargas al estómago. Y eso tiene que ver con el estilo de vida también, porque a veces vivimos en esta vorágine donde lo urgente desplaza lo importante y no masticamos lo suficiente como para digerir y absorber los nutrientes que tiene el alimento que estamos comiendo. Claro. Entonces, yo quisiera ver cómo extrapolamos de lo físico, del alimento físico, del cerebro, y cómo el mismo incide en su funcionamiento al alimento abstracto de las ideas. Correcto. Porque somos lo que comemos, pero comemos no nada más a través de nuestra boca, sino también a través de nuestros ojos y nuestros oídos. Entonces, yo quisiera ver cómo vamos balanceando el tema de lo físico o de lo material con lo abstracto o inmaterial, claro, que incide en el desarrollo de mi cerebro. Porque a medida que yo voy, digamos, sopesando conceptos, tú que dominas tantos términos, tú me pones todo eso sobre la mesa y pones mi cerebro a otra velocidad. Hacer preguntas, tengo preguntas, signos de exclamación. Entonces, al exponerme esa información, mi cerebro, en ciertos sentidos, se ejercita, levanta pesas. Y a medida que levanta esas pesas y descansa, entonces, cuando se reincorpora a la dinámica de actividad, lo hace con más vitalidad, si se quiere. Completamente. Mira, yo te estaba escuchando y pienso mucho en Schopenhauer. Schopenhauer decía, el mundo es mi representación. Y a mí me encanta cómo este señor que escribió hace 200 años fue capaz como de prever
incluso él, al menos en la primera parte de su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, él habla del cerebro. O sea que es un tema que ha estado sobre el tapete durante los últimos 3000 y tantos años. Es una cosa impresionante. Sí, el alimento físico ya lo hablamos un poquito, pero claro, el alimento abstracto, por eso yo soy un gran defensor de potenciar desde la niñez el pensamiento abstracto. El cerebro humano, o sea que es como una nuez. Vamos a un poco hacerlo de esta imagen más pictográfica, ¿no? Dos hemisferios, serían las dos mitades de la nuez. Acorde a los estudios con los que contamos al día de hoy, el hemisferio izquierdo... es el de la creatividad. No, ese es el del derecho. El derecho. Y fíjate que te estoy haciendo todo esto para caer en tu pregunta del tema de que las neuronas que no se regeneran y tal, que no lo he olvidado, pero vamos a caer en ella ahora. El hemisferio derecho es el hemisferio, por así decirlo, del pensamiento artístico, del análisis de una poesía, del análisis de una canción, de la creación artística. Quienes escriben una canción, yo pienso, qué sé yo, en Mozart, o pienso en Chick Corea, por ejemplo, estos grandes músicos de tantas épocas que han hecho tantas maravillas, o pienso, qué sé yo, en Dalí, pintando sus rinocerontes, por ejemplo. Eso es hemisferio derecho en todo su potencial. De hecho, hay un libro extraordinario de Daniel Pink, que lo recomiendo mucho, de Whole New Mind. O sea, una mente completamente nueva, por así decirlo, que es toda una reflexión de alguien que no es neurocientífico acerca de la incidencia en nuestro día a día del hemisferio derecho. Una maravilla. Una maravilla de libro y todo. El hemisferio izquierdo, ese es el tipo lógico de la casa. Entonces, en el hemisferio izquierdo, le hacen esta parte de acá, se está trabajando todo lo que es lenguaje, procesamiento lógico, análisis matemático, procesamiento lingüístico, lectura y escritura de textos. Entonces, un poco va por ahí. ¿Qué pasa? Esto lleva implícito, lleva de manera subyacente una actividad neuronal mayúscula. Entonces, si fuera cierto que las neuronas no se regeneran, sino que mueren y punto, fuéramos unos vegetales en una cama de los 20 años de edad o antes. No, hay un proceso extraordinario llamado neuroplasticidad, magistralmente explicado por el doctor Norman Deutsch en un libro que tiene, que lo tengo como libro de consulta hace unos años esta parte, se llama The Brain That Changes Itself, o sea, el cerebro que se cambia a sí mismo, donde él, a través de procesos, experiencias clínicas con varios de sus pacientes, él es neurólogo, psiquiatra canadiense, con varios de sus pacientes, él va hablando de esa gran verdad que es la neuroplasticidad. O sea, el cerebro humano tiene un comportamiento, digámoslo, neuroplástico. ¿Qué quiere decir neuroplástico? Que el cerebro tiene la capacidad, mira lo grande que es nuestro Dios cuando nos crea, de recablearse neuronalmente. Vuelvo al tema del ejercicio físico. El ejercicio físico, hay demasiada literatura científica basada en evidencia que está explicando que ciertos alimentos de los que son buenos, maravillosos para nuestro cuerpo, sumado a el ejercicio físico de fuerza, hace que los hipocampos, que son el área crítica para la memoria en el cerebro, los hipocampos se fortalecen. Y yo quisiera que tuvieras una foto de un hipocampo que está dañado por el sedentarismo, por una mala alimentación, por estrés, por un estilo de vida muy negativo, y ves un hipocampo fortalecido con el ejercicio, bien alimentado y tal. Es una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, en los hipocampos, no son dos, uno en cada hemisferio, en los hipocampos se lleva a cabo el proceso de la neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Neurona, génesis, nacimiento. Están naciendo nuevas neuronas día a día. ¿Y cuándo ocurre la neurogénesis? Cuando tú aprendes un idioma nuevo. Cuando aprendes esa receta que querías aprender a cocinar para que tu familia la disfrutara hace rato. Cuando aprendes nuevos acordes en el piano o en la guitarra. O cuando aprendes algo nuevo. Cuando pones a funcionar esas áreas de tu cerebro que tienen que trabajar para que eso que es una experiencia pase a ser una percepción y pase a ser un hábito. Y pase a ser recordado como algo funcional. O sea, no un recuerdo meramente pasivo. Entonces, los hipocampos también
Hay literatura que está apuntando a, todo parece indicar que también en los bulbos olfatorios se produce neurogénesis, pero la base fuerte de la neurogénesis está en los hipocampos. Y mira cosa más interesante, una enfermedad neurodegenerativa tan fuerte y también tan triste como por ejemplo el caso del Alzheimer, que tiene que ver directamente con el tema del deterioro de la memoria. ¿Dónde ataca primeramente el Alzheimer? Los hipocampos. Entonces hay que cuidarlos. Entonces la neurogénesis, que es la base de la neuroplasticidad, ocurre, es real, hay evidencia científica sobre eso. Claro. Eso sustenta lo que te acabo de decir y desmonta por completo el mito de que las neuronas son las únicas células que no se regeneran en todo el cuerpo. Y por eso nosotros tenemos que estar en ese proceso de mejoramiento continuo, de aprendizaje como estilo de vida. No nada más porque es bueno saber, sino porque también es saludable saber. Porque saber y esa dinámica de aprender nuevos conceptos y nuevas realidades, hasta viajar, yo creo que puede, digamos, detonar partes de tu cerebro que estaban aletargadas, ¿verdad? Cuando tú vas a sitios nuevos. Porque, por ejemplo, para venir aquí a la oficina, para venir aquí al estudio, yo no tengo que pensar mucho, ya yo lo tengo programado en mi cerebro. Pero cuando voy a una ciudad nueva, cuando voy a una zona rural nueva, entonces mi cerebro está procesando muchísima información que antes no tenía entre sus orejas. Entonces, por eso tenemos que también salir de nuestra área de confort, ir a lugares nuevos, hablar con gente nueva y buscar modos y maneras de ponerle freno a la degeneración. Y yo creo que llega un punto donde eso es lo que estamos haciendo realmente, porque vivimos en este cuerpo de pecado que por mucho que nos afanemos, está en ese proceso de degeneración. Eso no es óbice a que nosotros le pongamos freno y tratemos de, digamos, retrasar ese proceso. Completamente. Y tú hablas de la neuroplasticidad. Yo siempre he tratado de ser celoso con mis neuronas. Yo nunca he bebido una gota de alcohol. La gente me dice, Jonathan, tú no bebes alcohol porque eres cristiano. Yo digo, no, beber alcohol no es pecado. Lo que es pecado es embriagarse. Pero yo he decidido, y decidí desde hace mucho tiempo, mantenerme totalmente al margen del particular, porque sí está probado, más allá de toda sombra de duda, corrígeme si estoy en lo incorrecto, que el alcohol sí afecta y mucho la salud neuronal, y mucho, si está bien articulado de esa manera. ¿Cómo no? El alcohol no solamente afecta la salud neuronal, fíjate bien, va más allá. El alcohol es un inflamatorio, primero que todo, pero además de eso, yo igual que tú, yo como decía Lelutier, y yo lo tomaba como una frase mía, el alcohol solamente en las heridas. Yo consumir alcohol para nada. El alcohol es más dañino de cualquiera, igual que el tabaco también. El tema es también por ahí. Hay un área en el cerebro que está en los oídos internos que tienen que ver directamente con el tema del control del equilibrio. Y es uno de nuestros 8 sentidos. La gente cree que son 5 sentidos, realmente son 8. Uno de estos sentidos es el sentido vestibular, que es uno de los que trabaja a nivel completamente inconsciente, seriamente dañado por el alcohol. Seriamente dañado por el alcohol. Te digo, yo, al igual que tú, además compartimos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo, y te digo, con la neurociencia de la mano, y como le escuché decir a alguien recientemente, un doctor español a quien respeto muchísimo, la dosis diaria recomendada de alcohol es 0. 0. Y mucha gente en la iglesia, y fuera de la iglesia, te dice, no, porque Jesús tomaba alcohol. Bueno, sí, y tomar alcohol, reitero, no es pecado. Ahora, tenemos que poner en contexto el alcohol de aquellos tiempos y el alcohol de hoy. Podríamos argumentar, de hecho, y esto se puede verificar histórica y científicamente, que en los tiempos de nuestro Señor era menos riesgoso tomar alcohol que tomar agua. Bueno. Hoy no tenemos esa realidad. Vivimos en una era sanitaria donde tenemos procesos mediante los cuales beber agua es una práctica segura. Es otra historia. Correcto, es otra historia. Además de eso, los niveles de alcohol en las bebidas disponibles hoy por hoy no son los niveles de alcohol que veíamos hace 2000 años. Entonces, el que viene con esa argumentación de que
Jesús tomaba alcohol, tenemos que ponerla en contexto. Hay que tomarlo con pizza. Correcto, correcto. Porque en ese momento de la historia usted tomaba agua y el agua no era así, digamos, transparente como la vemos hoy. Tenía tierra, podía Hay tener que ver muchos también microbios. los componentes, como por ejemplo también qué sé yo, la comida de hace 2000 años atrás y la comida que te comes hoy. Oye, por Dios, los elementos que daba la tierra, las formas de cultivo, tal. O sea que entonces... Y Pablo exhorta a Timoteo, cuando estaba un poco enfermito, que se tomara un poco de vino. También. Pero no era porque el vino le iba necesariamente a hacer bien, sino porque el agua quizás estaba contaminada y lo podía hacer sentir peor. Completamente. Bien, entonces, yo sé que aquí hay muchas áreas grises que podemos argumentar, pero yo creo que ha sido abusada esa línea de argumentación de que Jesús bebía vino. Sí, y también ten en cuenta una cosa, ahora que estamos en este tema del cuidado del cuerpo. Hay un versículo bíblico que me acompaña hace mucho tiempo, que es 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Tú puedes leer ahí y te vas a constatar bíblicamente que nuestro cuerpo no es nuestro. Nos los han prestado de arriba. Entonces, lo que no es tuyo, pues Dios, cuídalo. Lo menos que puedes hacer es cuidarlo. Y cuidar el cerebro es cuidar nuestro cuerpo en general. Digo, es un tema que da para amanecer conversando aquí. Eso son solamente algunas líneas muy generales y que yo creo que es un tema que debería hablarse, porque al día de hoy, y no te digo solamente en nuestras iglesias, que también, en sentido general, hay demasiados mitos como este de que las neuronas no se regeneran, pero como ese muchísimos mitos más, que todo lo que hacen es crear esa atmósfera de misticismo sin ningún tipo de base, ni bíblica, ni neurocientífica, ni antropológica, ni sociológica, ni de ninguna índole. Y todo lo que hace es poner en oscuridad un tema tan extraordinario y tan maravilloso como el entendimiento de funcionamiento de nuestro cerebro. Sí, ¿no? Y tenemos que tener conciencia de la complejidad y la simplicidad. Y una simplicidad, pero no simplista, ¿verdad? Sí. Cuidado. De lo que es este órgano ejecutor. En una conversación previa a esta locución, tú me comentaste de que el cerebro es el ejecutivo, pero a veces lo tenemos como empleado de lo que nos presenta el mercado. Porque no tenemos, digamos, la mente sobre los medios, sino que los medios están sobre nuestra mente y hacemos lo que nos está, digamos, indicando en la corriente popular. Entonces, háblanos de eso, de cómo nosotros pasamos de tener un cerebro que funge como empleado, como esclavo, y no como ejecutivo de las decisiones que nosotros tomamos. Tú has dicho una palabra clave, la palabra ejecutivo. El cerebro humano, es un órgano. Eso es lo primero, o una de las primeras cuestiones que hay que entender acerca del cerebro. Es un órgano. Y órgano, al fin y al cabo, desempeña funciones, como todos los órganos de nuestro cuerpo. Ahora bien, las funciones del cerebro son extremadamente complejas, por eso los neurocientíficos las han dividido. Están las funciones neurocognitivas complejas, como son, por ejemplo, memoria, atención, lenguaje, las funciones ejecutivas y las funciones visoespaciales, visoperceptivas. O sea, yo veo todo lo que me rodea y tal y demás. Sí. Las funciones ejecutivas son un grupo especializadísimo, y me gusta poner el adjetivo así bien claro, de funciones neurocognitivas complejas que están, vamos a decirlo, especializadas en seguir procesos para que tú puedas manejarte en sociedad y puedas tener un comportamiento con todas las dosis de urbanidad, de decencia y de comportamiento moral y socialmente aceptable. Por ejemplo, hay una función ejecutiva que es el control inhibitorio. Bíblicamente lo conocemos como el dominio propio. El dominio propio. Sabemos bíblicamente que se nos ha dado el dominio propio. Dios nos lo ha dado, está clarísimo en la Biblia. Nos toca a nosotros tener la conciencia de que lo tenemos para entrenarlo. ¿Cómo tú entrenas el dominio propio? Ok, mira, si es un experimento hace, qué sé yo, fácilmente como 40 años, por ahí quizá un poquito más. Un grupo de niños que en aquella época tendrían unos
3, 4, 5 añitos, los sentaban frente a una mesa con un chocolatico, un dulcito, delante de ellos. Los que pudieran aguantar 15 minutos frente al dulcecito sin comérselo, pues le daban un segundo dulcito de premio. Los que se lo comían se quedaban sin el premio. Sucede que ese mismo equipo de científicos que hizo ese experimento siguió el rastro de esos niños durante 30 años, ya hasta que fueron adultos. Resulta que los niños que aguantaron la tentación, los niños que tuvieron más dominio propio, o sea, que tuvieron un control inhibitorio más fuerte, fueron adultos exitosos, profesionales exitosos, matrimonios maravillosos y tal y demás. Los niños que no tuvieron un buen control inhibitorio, los que cedieron ante la tentación del dulcecito, eran gente que no lograron grandes cosas en la vida, muchos ni siquiera lograron matrimonios estables, o sea, los resultados no fueron los mismos. Eso es un caso entre mil de lo que te puedo hablar de las funciones ejecutivas del cerebro. También está la toma de decisiones, está la planificación, que como lo he escuchado decir al doctor Joaquín Fuster, a quien admiro muchísimo, es lo que se conoce como memoria de futuro. Tú planificas, o sea, tú estás previendo un escenario que aún no ha ocurrido, pero tú estás poniendo el como si, como si fuera. Claro, claro. Y en el orden de dominio propio, porque yo creo que hay un dominio propio que se puede circunscribir a lo biológico y otro que trasciende a lo espiritual, ¿verdad? Un poco y un poco. Correcto. Los que profesamos la fe cristiana sabemos que estamos en un proceso de santificación. Y nosotros ya fuimos justificados. Completamente. Por la fe. Completamente. Pero ahora estamos en un proceso de ser santificados y en la medida en que somos santificados somos apartados para un propósito. Y para ser apartados para ese propósito entonces tenemos que vencer contra el despropósito que es el pecado. Completamente. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da poder sobre el pecado. Entonces, yo quisiera que tú cojas esa idea, mi querido César, y me la entretejas con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, en el orden de no ser conformados al patrón de este mundo, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahí el apóstol Pablo habla de la mente, no del cerebro. Sí. El apóstol Pablo en ese momento estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios infalible e inerrante, sabemos que ahí no puede haber error. Entonces, utilizó el apóstol Pablo la palabra mente adecuadamente en ese contexto y cómo nosotros entretejemos no concepto, esta realidad de que es el Espíritu Santo que nos da poder sobre el pecado, de decirle no al patrón de este mundo y vivir en cierto grado contracorriente, porque si bien a través del Espíritu Santo tenemos poder sobre el pecado, todavía el pecado está en nosotros, pero ya nosotros no estamos en pecado. Dicho eso, arranca. Completamente, mira, sí. Sí, sin duda. Solamente por el hecho de que fue inspirado por el Espíritu Santo y nosotros por la fe que recibimos del Padre, sabemos que es cierto, como sabemos que la Biblia es la revelación de la palabra de Dios y el ministerio de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Sí, la palabra mente estuvo bien usada, pero hablamos de Romanos 12:2, que es el famoso versículo de renovados nuestra mente, pero recuerda una cosa interesante. Primero, si tú vas esto es Nuevo Testamento. Si vemos al Antiguo Testamento, en Jeremías 17, versículo 9, el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Fíjate que la traducción en español te dice el corazón es engañoso, pero en la King James, en inglés, te dice the mind is deceitful, la mente es engañosa. La utiliza de manera... Fíjate. They use it interchangeably. Completamente intercambiable mente y corazón. También tienes que entender que en la Biblia hay una parte que el texto bíblico ha sido escrito en un lenguaje poético, en un lenguaje el lenguaje per se es simbólico. Entonces, dicho esto, tú preguntarás, bueno, la mente y el cerebro y tal. Hay estudios muy buenos, sobre todo del profesor Javier Tirapu, que es una personalidad a nivel mundial, una autoridad en el tema sobre todo de funciones ejecutivas. Él ha explicado en más de una ocasión, y también hay otros autores que refuerzan esa idea, la mente es el resultado del trabajo del cerebro.
Si tú tienes un libro como, por ejemplo, Historia de todas las cosas de Ken Wilber, Ken Wilber explica lo siguiente, dice, si yo quiero conocer el cerebro de Jonathan, yo te voy a mandar que tú vayas con un neurólogo para que él te mande a hacer una tomografía, una sonografía y tal, y a través de estudios de neuroimagen, yo voy a conocer tu cerebro, pero si yo quiero conocer tu mente, lo único que tengo que hacer es conversar contigo. Si tú entras ahora mismo a un laboratorio de neurobiología, como conversábamos ayer, y te pones la ropa que lleva y unos guantes y tal, tú puedes tocar un cerebro de los que tienen ahí para estudio, pero tú no puedes tocar una mente. La mente es el resultado del trabajo del cerebro. ¿Qué pasa con nosotros? Y un poco descifrando un poquito, por lo menos desenvolviendo lo que el apóstol Pablo ha escrito en esto de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Ten en cuenta una cosa, la mente es consciente, la mente es inconsciente. El punto está que a nosotros en un 80 y tanto, 90% de todo lo que hacemos en un día normal de nuestra vida, lo que nos maneja es la mente inconsciente. Ahora mismo tú tienes las manos agarradas una con otra y cruzaste una pierna sobre la otra. Tú no lo hiciste de manera consciente. Es tu mente inconsciente que te está dirigiendo. Solamente ese pequeñito 10% de mente consciente es, como su nombre indica, lo que hacemos con ese nivel de conciencia. Todo lo demás lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo, oye, ten claridad de que la mayoría de lo que tú haces te sale como en automático, te sale en piloto automático. Concientiza tu pecado, concientiza el hecho de que no te dejas arrastrar por el mundo para que con ese nivel de conciencia puedas obrar en torno a eso. Tratando de entenderlo un poquitico. Correcto. Y la manera en que nos renovamos en el espíritu de nuestra mente es exponiéndonos a la palabra de Dios. Completamente. Exponiéndonos a la vida de piedad. Claro que Porque sí. lo que prevalece a la hora de ejecutar, de tomar una decisión, es lo que está, digamos, a flor de piel en nuestro cerebro o en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos estado consumiendo? Tú puntualizaste algo y quisiera que lo rumiemos un poco antes de que aterricemos el avión, y es el hecho de que la mente es el resultado del trabajo del cerebro. Ahora, ¿qué es trabajo? Según las ciencias físicas, trabajo es fuerza por distancia. Ok. ¿No? Y fuerza es alar o empujar. A veces uno mentalmente está en un tira y jala y está yendo la distancia con una idea, con un plan estratégico, como tú hablabas hace un ratito de planificación y todo lo demás, con una pregunta, con un problema matemático, con un problema social, con un problema económico, eclesiológico. Pero a veces cuando son muy complejos esos problemas, los soltamos antes de tiempo. Y por eso quizás nuestra mente no se desarrolla tanto, porque no aplicamos esa fuerza de idear a través de una distancia, de modo que nosotros podamos llegar a la plenitud de nuestra potencialidad mental y cerebral. Correcto. Einstein, por ejemplo, le decía a la gente, no, oye, no es que yo soy más inteligente, es que yo me quedo con los problemas por más tiempo. No es que yo soy más inteligente, es que yo me quedo con los problemas por más tiempo. Entonces, al pensar en lo propio, mi querido César, yo pienso en la vaca, que esa sí tiene un estómago interesantísimo. Sí. Mira, la vaca, como muchas de sus primas y primos, es un rumiante, ¿verdad? Tiene 4 estómagos. Tiene el rumen, el retículo, el omazo y el abomazo, ¿no? La distinguida se pasa 8 horas al día comiendo hierba. Comiendo hierba. Ahora, el objeto de la vaca no es comer hierba. El objeto de la vaca es ¿qué? Producir leche. Pero ¿qué dijo mi querido César? Que la mente es el resultado del trabajo del cerebro, ¿verdad? Cerebro, sí. Entonces, vámonos con la vaca, sigamos con la vaca. La vaca se pasa 8 horas al día trabajando, gestionando ¿qué? El insumo del producto que ella debe generar, que es la leche. En el rumen, que es el compartimiento más grande del sistema digestivo de la vaca, a ella le caben como 250 libras de hierba. Entonces se pasa 8 horas gestionando esa hierba. Una vez el rumen está lleno, ¿qué hace? Bueno, ahora vamos a rumiar. ¿Y qué es rumiar? Rumiar es expeler por la boca para masticar de nuevo. Eso es lo que dicen también
como ese proceso de regurgitación, regurgitar. Por ejemplo, aquí está César haciendo referencia a toda una bibliografía que él está haciendo, regurgitando, está expeliendo por la mente para masticar de nuevo e hilvanar ideas. Completamente. A veces, por ejemplo, vamos un domingo a la iglesia, escuchamos un sermón, pero no lo rumiamos. Leemos un salmo, pero no lo rumiamos. Lo hacemos de manera rutinaria. Entonces el cerebro no necesariamente está trabajando y por eso quizás no desarrollamos una mente más preclara y más consciente y más capaz de dilucidar, de articular, de interpretar. Entonces, la vaca, después que llena el rumen con hierba, se pone a rumiar 8 horas al día gestionando la hierba, llena el rumen, después se pasa 6 horas al día haciendo ese proceso de sacar lo que está en el rumen, masticarlo y después devolverlo. Y lo que estuvo en el rumen va al retículo, y lo que estuvo en el retículo va al omaso, y el omaso va al omaso, y ahí se convierte en leche, y la otra parte se convierte en estiércol, y hasta eso se aprovecha. Pero muchos de nosotros en esta era de la información, lo que tenemos es un rumen lleno de hierba, pero no la estamos regurgitando. No estamos trabajando con ello. Y estamos enfocados no nada más en gestionar el insumo de nuestro producto. En el caso de la vaca, es la hierba para gestionar la leche, para producir la leche a través de su sistema digestivo. Pero en lo que tiene que ver con nosotros, estamos ingiriendo cuanto insumo que no se corresponde con el producto que en efecto queremos generar. Entonces tenemos demasiada basura. Sí. Y eso es lo que hace que retrasa el proceso de producción de un bien que sea útil para la sociedad. Completamente. ¿Cómo nosotros emulamos a la vaca? En el sentido de poner nuestro cerebro a trabajar, de modo que tengamos una mente más preclara, más balanceada, más capaz de producir, de articular y de interpretar. Mira, a ver, me encanta la analogía con el tema de la vaca. Primero que todo, tú me decías una cosa ahorita que me pusiste a pensar y te quiero ilustrar en ese punto para seguir la misma línea de razonamiento. Lo que nos trae en el ala de empuja no es la mente, es el cerebro. La gente dice, ay, tal idea ni siquiera me había pasado por la mente. Por la mente no pasa nada. Que tú tienes que razonar y tener eso en tu mente. La mente ni razona, ni piensa, ni tiene nada. La mente es lo que usamos para traducir en un lenguaje humano, asequible, entendible, todo lo que está pasando aquí adentro, dentro del cerebro humano. Sí, efectivamente, hay mucha información. Y ahora que estamos en la era de la información, más que nunca hay que leer, hay que estudiar. Y a mí me han hecho varias veces la pregunta, profe, ¿cómo yo me creo el hábito de lectura? Que es uno de los hábitos más extraordinarios que puede tener cualquier ser humano. Varias veces he hecho la pregunta, ¿te gusta leer? Y la gente me dice, no, profe, no me gusta leer. Y yo tomo esa respuesta, me pongo a rumiarla y se la devuelvo de la siguiente manera. Digo, ¿es que no te gusta leer o es que realmente no has tenido a alguien que te haya hecho amar la lectura, amar la buena literatura, el estudio? Y se me quedan pensando un momento y dicen, sí, profe, ese es el problema. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Primero que todo, la vaca, como tú explicabas con tanto detalle, hace determinados procesos porque ella a su forma sabrá que lo que está haciendo es para producir tal y más cual cosa. Entonces nosotros que tenemos el cerebro por excelencia con un nivel de desarrollo extraordinario, tenemos que usar más todas las potencialidades que tenemos en nuestra mente consciente. O sea, yo tengo que saber que esto que me voy a leer me va a funcionar para tal más cual otra cosa. Y yo tengo que saber que si yo leo, o como decían los romanos en la antigüedad, en latín, qui scribit vis legit, el que escribe lee 2 veces. Yo siempre recomiendo desarrollar también el hábito de la escritura. Pero tú vas leyendo, yo tengo la costumbre de años, yo soy muy buen amigo de la escritura a mano. Yo voy leyendo y voy tomando nota de cosas que me interesan, o voy rayando, voy resaltando en el libro, después lo paso a uno de mis cuadernos de apuntes y reconstruyo esa idea y le doy forma y tal, y de allá han salido capítulos de mis libros, han salido epígrafes en mis conferencias y tal y demás. Entonces, sí, claro que sí. Uno tiene que
Y hay consumir. algo, César, perdona que te interrumpa, en escribir la R en vez de darle a la tecla R. Ahí eso es un tema tremendo. Y te voy a explicar por qué. Esa fisicalidad. Sí, te voy a explicar por qué. En el cerebro, ubícate en las orejas. De oreja a oreja aquí tenemos un área, es como un cintillito, por así decirlo. La corteza motora primaria. La corteza motora primaria es un área que es crucial en eso. En yo agarrar un lápiz o un lapicero, saber el nivel suficiente, cuál es la presión que tengo que ejercer para ni romperlo ni que se me caiga, acercarlo lo suficiente a la superficie y escribir mi nombre, escribir una R o la letra, el número o un dibujo. Entonces, cuando tú tienes el hábito de la escritura, sobre todo la escritura a mano, la buena caligrafía, que es un ejercicio neuromotor extraordinario, tú estás desarrollando un área maravillosa del cerebro y de la que realmente se habla muy poco, es la corteza motora primaria, porque se ocupa precisamente de eso. Claro, por supuesto, la corteza motora primaria también tiene que ver con que tú coloques los dedos en el teclado, ya sea en la laptop o en el tema del móvil o en una tableta, ok. Pero compara el nivel de trabajo que es poner un dedo en una tecla que lleva mucho trabajo a tomar un lápiz o un lapicero, saber el nivel suficiente que tienes que apoyar la punta de ese lápiz en la hoja de papel o en la libreta donde sea, calcular el tamaño para no salirte y seguir escribiendo en la mesa y que todo te quede donde te tiene que quedar. Entonces, lo que me preocupa, mi querido hermano, es el hecho de que la tecnología que tenemos en nuestro haber hoy por hoy, en vez de ser utilizada como un complemento del cerebro, está siendo utilizada como un sustituto. Y esta generación que viene subiendo no está poniendo al cerebro a trabajar lo suficiente como para desarrollar su mente de manera inteligente. Entonces, ocurre lo que nosotros denominamos en economía como un crowd out effect, como un efecto de desplazamiento. Si César hace algo que me corresponde a mí, si César está pagando el colegio de mis hijos y comprando la comida de mi casa y comprando la ropa y pagando la luz y el agua, entonces Jonathan lo va a dejar de hacer. ¿Qué es lo que sucede en muchos contextos sociales? Por ejemplo, en Estados Unidos está el Estado benefactor, que beneficia a ciertas demografías. Que tenemos, por ejemplo, esto es un tema controversial, pero yo no soy políticamente correcto, que tenemos en la demografía afroamericana y hasta en la hispana. En los Estados Unidos, bueno, tenemos un nivel sin precedentes de padres ausentes. ¿Por qué? Porque el Estado está jugando el rol de papá. Entonces, existe ese efecto de desplazamiento. Si el Estado va a proveer, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Seguir el camino de menos resistencia. Extrapolando eso a la realidad neuronal, cerebral y mental, la tecnología que está haciendo muchas cosas por nosotros. Sustituyendo. Correcto, entonces nosotros debemos utilizar esto como una herramienta complementaria y no como algo que sustituye la capacidad de pensar. Ahora, ¿qué pasa? Estas tecnologías que tenemos en nuestro haber hoy, especialmente con la inteligencia artificial y todo lo demás, nos puede permitir enfocarnos más en el área creativa, de modo que pongamos, no diría pongamos de lado, pero utilicemos menos tiempo y menos recursos en lo que tiene que ver con cuestiones de carácter repetitivo, que podemos automatizar. Aunque, mi queridísimo César, la repetición es esencial también. Mucha gente ha desestimado la repetición, pero la repetición es esencial para la creatividad. Yo creo que tú no puedes tener una cosa sin la otra. Claro. Mira, tú que hablas mucho de los músculos. Nosotros, si vamos a hacer ejercicios, ¿cómo hacemos ejercicios? En series y repeticiones. ¿Cómo nos aprendemos los conceptos? En series y repeticiones. Entonces, se ha hablado de que la tecnología lo que hace es lo repetitivo y yo me enfoco en lo creativo, pero lo repetitivo es sumamente significativo. Y no solamente eso, hace un ratico hablamos del tema de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es hermana gemela de la repetición. ¿Por qué el cerebro humano crea como ese arbolito neuronal justo aquí en la corteza cerebral? En la calva. La calva mía. Bueno, voy arriba. Tú tienes ahí mucha amortiguación. Va creando esos arbolitos neuronales donde va guardando recuerdos nuevos. Por ejemplo, qué sé yo, tú llegas de la calle, fuiste al súper, fuiste a la tienda, tal y demás.
y traes un bulto donde tienes ropa que compraste para ti, para tu mujer y para tus hijos, y en la otra traes carne, traes pan, traes verduras, traes frutas y comida en general. Tú no pondrías nunca la carne en una gaveta, ni pondrías una camisa en el freezer, digo yo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya sabe dónde va cada cosa. A fuerza de tú de verlo desde que tú eres un niño, que tus padres colocan la ropa en la gaveta o en el armario y la comida pues va a la nevera, va al freezer para después cocinar así y degustarse. Eso es neuroplasticidad, es lo que tú haces repetidamente. Fíjate que no puede ser casualidad, y ahí está una vez más la Biblia respaldando la neurociencia. Cuando nuestro Señor, tú vas al Antiguo Testamento, puntualmente al Éxodo, esto lo repetirás noche y día y lo pondrás en los dinteles de tus puertas y tal y tal y tal. Es una forma hermosísima. Si yo tradujera eso en un lenguaje de neurociencia, diría, hay que promover la neuroplasticidad. Claro. Porque, a ver, visualiza lo siguiente. Tú tienes dos neuronas, brevemente. Una neurona a la que vamos a llamarle neurona presináptica. Esta es la que viene recibiendo información, mucha información. Esta otra neurona que está aquí, vamos a llamarle neurona postsináptica. Esta está recibiendo la información que tiene esta a través de esas patitas largas llamadas axones, que es lo que conecta una neurona con la otra. ¿Qué sucede? Imagínate que yo soy la neurona presináptica y tú la postsináptica. Yo te entrego un libro, no hay mesa, no hay nada. Y yo te entrego un libro, está bien. Te entrego 3 libros, 10. Al libro número 20 tú estás que no puedes más. ¿Qué tienes que hacer? Llamas a alguien a que le entrega por lo menos 3 libros a este y 3 libros al otro. Las neuronas hacen lo mismo. Cuando la neurona presináptica le están mandando mucha información a la postsináptica genera como una patita que le vamos a llamar, bueno, se le llama en neurociencia una espina dendrítica. Esa espina dendrítica es una estructura en cuya punta nace otra neurona y otra espina y otra neurona. Y eso es lo que se conoce como la neuroplasticidad. Hay una repetición constante del mismo estímulo, por ejemplo, el trabajo muscular o el aprender o como sabiamente decía mi abuela, aprender a cocinar se aprende cocinando. Claro. A cocinar se aprende cocinando porque tienes que repetirlo para que el cerebro cree las vías neuronales, las neuronal pathways, para crear ese lugar donde se va a almacenar el recuerdo. De hecho, hace ya unos añitos, yo la primera vez que me leí el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, me llamó poderosamente la atención que él dice que, según él explica en el libro, la palabra recordar viene del latín recordis, que quiere decir volver a pasar por el corazón. Te fijas como primero en la Biblia, luego la literatura, la conexión mente-corazón viene a veces hasta poéticamente, claro, pero que está ahí. Entonces, la repetición, el hacer las cosas una y otra vez, es por eso que es pero tan importante. Entonces, cuando tú haces eso, tienes un cerebro entrenado. Cuando tú no haces eso y tienes a un niño, tú que tienes tus hijos, yo que tengo los míos, a ese niño que tú le pones una pantalla cualquier cantidad de tiempo o le compras un juguetico que tiene 20.000 luces, el juguetico se mueve solo, ¿qué va a hacer el niño? Cuando tú le compras al niño un rompecabezas o le compras un juego que él tiene que armarlo y poner el bloquecito verde con el otro que también es verde y el rojo con este que también es rojo, o cuando el niño tiene, por ejemplo, que hacer algo que implique un trabajo con sus manitos, tú estás entrenando su cerebro para lo que va a ser después un adulto con un nivel de madurez, un nivel de responsabilidad, porque es un cerebro que está siendo ya entrenado. O sea, cuando tú dejas que la tecnología o lo que sea desplace aquello que va a provocar un desarrollo neurocerebral considerable, ese es el resultado que vas a obtener. Entonces hay que sopesar muy bien. Y yo sé que los que nos están escuchando no quieren que eso suceda. Y la razón por la cual nosotros aquí, sobre este suelo, bajo este techo, entre esas paredes, no estamos hablando de lo que está sucediendo en la corriente popular, ni tanto de política, aunque se puede hablar de política de vez en cuando y de cuando en vez. Hemos decidido hablar de estos particulares porque nosotros queremos hacer algo de carácter, digamos, significativo en el orden de darle insumos
a los que nos escuchan, de modo que podamos poner nuestra mente sobre los medios, que nosotros podamos romper esta inercia, porque ahora mismo estamos en una inercia desfavorable en este orden, donde nuestra capacidad mental está siendo desplazada por estos elementos tecnológicos que no son malos en sí mismos, pero no le estamos dando el uso adecuado. Totalmente. No nada más herramientas tecnológicas, sino también sistemas mediáticos de entretenimiento, sistemas lúdicos, en el orden de no, digamos, incentivar y motivar y entusiasmar a nuestros pequeños en lo que tiene que ver con el desarrollo de la plenitud de sus potencialidades. Nosotros queremos romper esa inercia desfavorable y entrar en una dirección favorable en lo que tiene que ver con el desarrollo de la plenitud de nuestras potencialidades. Completamente. Y por eso hemos tenido a bien traer este tema a colación, y yo creo que este es el primero de muchos programas que haremos en este sentido. Y ya quizás podemos hacer algo donde podamos escuchar al público en el fragor de la dinámica, en vivo, y contestar preguntas. Completamente. Yo te digo una cosa, yo no estoy en contra de la televisión, porque, que también me gusta que eso quede bien claro. A mí me gusta, por ejemplo, un día ver una buena película, me gusta un día... yo no soy mucho de ver series, pero alguna que otra he visto, lo menos. A ver, yo no estoy ahora en contra realmente del entretenimiento sano, edificante, no. Sencillamente que se logre un equilibrio. Que tú digas, por ejemplo, ok, óyeme, a todos nos gusta sentarnos un día en familia a disfrutar una película mientras estamos comiendo una picadera y tal. Eso está genial, pero que no sea el hábito. O sea, claro, tú tienes un día a la semana o dos que son noches de película en casa, esto es maravilloso, pero privilegiar todo lo que provea a nuestro cerebro, nuestra familia, hijos y tal, de una educación neurocerebral un poco más enriquecedora. Me parece muy interesante, ya lo has mencionado un par de ocasiones, el tema de los medios, y me hiciste recordar algo que pasó en 1984. Jesús Martín Barbero, que para mí es uno de los cerebros brillantes, finales del siglo XX y lo que va del XXI. Barbero en 1984 estaba explicando que dado el rumbo que estaban tomando los estudios de comunicación en América Latina en aquella época, ya se había llegado el momento de cambiar el concepto de comunicación por el concepto de cultura, que te puedo decir entre tú y yo, para mí, y esto es a título extremadamente personal, la palabra cultura es de las palabras peor entendidas, o sea, mal entendidas y peor utilizadas que he escuchado por ahí. A la luz de esta reflexión, o con esto, él saca su libro paradigmático, donde explica el paso de los medios a las mediaciones. El título del libro es ese mismo, de los medios a las mediaciones. ¿Qué son los medios? Los mass media, todos los medios de comunicación que nos rodean. Las mediaciones, lo que hay entre el medio y tú. Vuelvo a Schopenhauer una vez más en mi vida. El mundo es mi representación. Las cosas tienen el valor que tú le des. Así es. Y tienen un valor intrínseco también. Completamente. Tienen un valor intrínseco y a veces no le damos ese valor intrínseco porque no lo conocemos. Tú hablabas hace un rato de cómo esta generación parece no amar la lectura. La cosa es que uno no puede amar lo que no conoce. Efectivamente. Y tenemos que darle la oportunidad a esta generación que viene subiendo y esta generación que ya está en oficinas de poder en el ámbito político, empresarial, eclesial y cultural, de reencontrarse con los medios tradicionales sin soslayar las tecnologías que tenemos en nuestro haber, sino utilizándolas como un complemento que no desplace eso que es sine qua non, que es fundamental para que nosotros podamos continuar progresando en nuestra capacidad interpretativa y de raciocinio y de articulación de ideas loables y ejecutables, que marquen un antes y un después, donde el después sea mejor que el antes. Y para eso yo creo que el año 1965, a mí que me encanta la historia, fue de crucial importancia, porque ahora que tú hablas de la capacidad interpretativa y de entender una información para producir algo a partir de este entendimiento, un poco metabolizando lo que te acabo de explicar ahora mismo,
El 65 fue un año muy importante para el tema de los estudios de comunicación, porque justamente en ese año, a manos de Humberto Eco y de Paolo Fabri, es que toma forma esa ciencia tan apasionante y tristemente poco conocida, que es la semiótica, que es la ciencia que deriva de los estudios lingüísticos a lo largo desde principios del siglo XX y que se ocupa de entender, decodificar todo lo que son los signos, símbolos, íconos y todos los procesos culturales que subyacen a todo esto. Entonces, quiero tratar de llevarte por una lógica de que los procesos históricos tienen una dimensión social insoslayable y hay una dimensión neurosocial que le resulta sencillamente intrínseca, o sea, que es consustancial desde el punto de vista que tú lo mires. Claro. Entonces, tú tienes hoy por hoy, frente a semejante avalancha de medios de comunicación y de información por doquier, la necesidad de rescatar el pensamiento abstracto es eso, y valga la redundancia, una necesidad. Hay veces que tú ves a la gente sentada esperando en el médico que le llamen y casi nunca ves a la gente con un libro. Por lo general te abren un teléfono o una tablet y tal. Entonces, esos tiempos de sentarte con un libro o revisar tus notas en tu agenda, yo creo que hay que recuperarlo. Así es. Es una necesidad así es. social, una necesidad familiar y todo redunda, repito, y prefiero ser reiterativo antes que no decirlo, una necesidad de protección neurocerebral. Así es. Y terminemos articulando una necesidad trascendental, que es el de nosotros encontrarnos con el que nos creó y aliento de vida nos dio. Amén. De hecho, el gran mandamiento es ese, amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo ¿qué? Con toda nuestra mente. Nuestra mente y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para emprender ese camino? Darnos la oportunidad de conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Tú decías que alguien decía que para conocer la mente de alguien nada más tenemos que conversar con esa persona. Mi gente, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. Y cuando oramos, nosotros estamos hablando con Dios. De modo que esa posibilidad de conversar con Dios está ahí. Ahora tú dirás, ¿quién soy yo para que Dios me reciba? Tú y yo no somos nada. No somos nadie. Por eso es que oramos en el nombre de aquel que sobre todo nombre y que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y habiendo aceptado a nuestro Señor como eso mismo, como Señor y como Salvador, entonces podemos conversar con Dios. Y Él conversa con nosotros. Y cuando dos personas dialogan, se ponen de acuerdo y pueden llevar a cabo grandes hechos. Pongámonos de acuerdo con Dios. En medida que hacemos lo propio, busquemos ser un ente de cambio positivo en nuestro ambiente, dándole elementos a nuestro prójimo, de modo que pueda ejercitar su cerebro, de modo que tengamos una mente más inteligente que funja en sus funciones ejecutivas para la gloria del Omnipotente. César, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer, de verdad que sí. Te bendiga. La primera de muchísimas, con el favor de Dios. Amén. Así mismo, igual, es mutuo, Gracias por todo. Muchísimas gracias. No, gracias por todo.